Entre el año 1909 y 1912 se produjeron una serie de acontecimientos en el país que posibilitaron la reforma electoral conocida como Ley Sáenz-Peña. El clima político era inestable porque la élite gobernante había sufrido un fuerte quiebre. Sin embargo, la élite quería seguir manteniéndose en el poder. Por eso, decidieron reformularse bajo el proyecto reformista. El presidente Figueroa Alcorta decidió presionar a todas las provincias para que adhirieran a su plan de gobierno. En este contexto, Córdoba sufrió una intervención federal en 1909, donde fue depuesto el gobernador Ortiz y Herrera, miembro del antiguo PAM. Un año más tarde, asumió Roque Sáenz Peña como presidente. Fue el responsable de profundizar el proyecto reformista, pero fundamentalmente de proponer la reforma electoral, más conocida como Ley Sáenz-Peña. ¿Qué cambió con la Ley Sáenz-Peña? Esta ley estableció que el voto iba a ser secreto, universal y obligatorio en todas las elecciones nacionales, obligando a las provincias a reformar sus leyes electorales. La reforma, ¿en qué consiste? Garantiza el voto secreto con el cuarto oscuro, adopción de los padrones militares, establecimiento del carácter obligatorio del sufragio y cuarto, la lista incompleta que permite a las minorías formar parte del gobierno. Como es habitual en la Argentina, los cambios no fueron tan simples de implementar. Los puntos de discusión más fuertes para que se diera esta reforma electoral fueron los siguientes. Si el voto debía continuar siendo voluntario o debía ser obligatorio. Si los procedimientos electorales de ese momento garantizaban o no la transparencia del sufragio. Y si era necesaria la representación de las minorías en el gobierno para garantizar la voluntad del pueblo. Primera consecuencia, hay un tránsito de un régimen de tipo oligárquico a un régimen mucho más cercano a la democracia universal, masculina. Y en segundo lugar, abre a que en el corto plazo, solo en el lapso de 4 años, el partido que ha sido el principal impugnador del régimen oligárquico accede al gobierno federal. O sea, condenando a la condición de fuerza minoritaria a las élites oligárquicas. Para entender la importancia de la reforma electoral, vamos a comparar el antes y el después de la aplicación de esta ley. ¿Qué cambió en Córdoba con la ley Sáenz-Peña? ¿Quiénes podían votar antes de 1912 y quiénes podían hacerlo después? Antes de 1912 podían votar las personas, entiéndase, solo hombres, mayores de 18 años, nativos o naturalizados e inscritos voluntariamente en el padrón. Después de la ley podían votar las personas, entiéndase nuevamente hombres, mayores de 18 años, nativos o naturalizados y que figuraran en el padrón. Hasta acá todo parece igual, pero ¿cómo era la inscripción? Antes de 1912, el procedimiento de inscripción en la ciudad se realizaba a lo largo de 2 meses, solo los domingos, durante 8 horas al día en una sola mesa inscriptora ubicada en la catedral. Es decir, que había solo 8 días al año para que aproximadamente 18.000 personas pudieran inscribirse en el padrón de forma voluntaria. Y una sola mesa. Había que tener mucha voluntad. Los encargados de realizar la inscripción eran 5 vecinos sorteados por el Poder Legislativo, es decir, personas cercanas al poder. Esa junta tenía de calificación, tenía amplias facultades para determinar quién podía ser o no inscrito. Después de 1912, la inscripción iba a estar confeccionada en base al padrón militar, una lista con todas las personas habilitadas por la ley para votar. Además, en este empadronamiento iban a participar organismos públicos tales como la Junta Electoral y las comisarías. El objetivo era que los grupos políticos dominantes ya no tuvieran tanto control sobre las votaciones. Anteriormente, ¿quién votaba? Votaba el que estaba incluido en un padrón que lo confeccionaba el partido oficialista. Ahora sí va a ser un padrón general, un padrón universal, donde iban a estar incluidos todos los argentinos, por supuesto mayores de 18 años, sí va a ser en base al enrolamiento militar. Es decir, que no había esa comisión empadronadora que justamente servía para
poner solamente a los amigos del poder, excluir a la mayoría y de esa forma garantizar el fraude. Y ahí es donde está uno de los elementos más importantes de la ley, porque ese padrón, el objetivo de la elaboración de ese padrón nuevo es elaborar un instrumento transparente que pueda incorporar a todos los ciudadanos para emitir su voto. ¿Cómo era la votación? Antes de 1912, los inscriptos podían ir a votar de 8 a 6 de la tarde en las 5 mesas ubicadas también en la catedral. La mesa de votación estaba integrada por los 5 mayores contribuyentes del municipio, los ciudadanos con más dinero y por lo tanto más cercanos al poder. La supervisión del acto electoral está a cargo de los sectores económicos poderosos, ¿no es cierto?, de cada distrito. Después, bueno, están los otros componentes que hacen a cómo llegaban esos grupos o esos individuos a el lugar donde se emitía el voto, ¿no? Y que tenían que ver, bueno, con las prácticas de captación de sectores populares a través de las casas de juegos, las reuniones donde se hacían asados con cuero o directamente el encierro de peones en galpones durante toda la noche para llevarlos al otro día a votar. En cambio, con la ley Sáenz-Peña, se modificaron algunas cuestiones en torno al día del comicio. Se instalaron más mesas de votación en varios lugares de la ciudad, como escuelas y oficinas públicas, a donde la gente podía ir a votar. El presidente de mesa ya no era elegido por el poder político, sino que podía ser cualquier persona considerada elector. Además, apareció otro actor político, el fiscal de mesa, un representante de cada partido que se encargaba de controlar la votación. Todo esto garantizó una mayor transparencia del comicio. Otro cambio importante fue que se comenzó a usar el cuarto oscuro, lugar en donde los votantes podían elegir secretamente sin ningún tipo de presión política. Había un cuarto específico en el cual estaba exclusivamente la persona con el voto que lo depositaba en un sobre y después ese sobre en una urna. No se podía identificar a la persona con el voto. Y fundamentalmente se indicó que el voto no solo era un derecho, sino un deber. El voto debía ser obligatorio. Al ser el voto obligatorio y al haber mayores garantías que estimulan la participación electoral, los efectos de la manipulación electoral se van a ir diluyendo. O sea, no es lo mismo cometer fraude cuando votan 300 personas que cuando votan 10.000. El ingreso de la primera minoría al gobierno fue un cambio fundamental de la ley Sáenz-Peña. Si algo resta para completar las prácticas de una democracia libre y organizada, será lo que en breve puede realizarse reformando la Constitución vigente. Dar representación proporcional a las minorías en nuestros cuerpos deliberantes a fin de extender el campo de sus medios legítimos de acción. Pero cuando estamos hablando de que solo un partido político tiene posibilidades, estamos hablando de que no hay posibilidades de elección realmente. Evidentemente, en relación a lo que estamos diciendo, si el que gana todo, no se está fomentando, no se está promoviendo la participación de partes, de partidos. Después de 1912, cuando un partido ganaba las elecciones, las bancas del Poder Legislativo se repartían entre la lista ganadora y la que le siguiera en cantidad de votos obtenidos. La participación de las minorías a través de la ley Sáenz-Peña se da a través del instrumento de la lista incompleta. La mayoría se lleva solamente las 2/3 partes de los cargos. La primera minoría se lleva 1/3 parte. O sea, no hay representación de todas las minorías. Ese es el sistema de lista incompleta. Entonces, cada una de las provincias iba a aportar al Parlamento, ¿no es cierto?, representantes de 2 fuerzas políticas.
La ley de reforma electoral tenía como objetivo instalar un sistema democrático en donde todos pudieran elegir y dejar atrás el régimen conservador, el gobierno de unos pocos.